En la pregunta de ve que el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, el líder sindical más importante con que cuenta Colombia. Bienvenido. Sí, Adolfo, un abrazo muy especial para ti y para todos los televidentes. Vamos a hacer un repaso. Todos los gobiernos hablan, así como hablan de una reforma tributaria, hablan de una reforma laboral. La constante es que la síntesis de esa reforma laboral es que termina no beneficiando a la clase trabajadora. ¿Qué está pasando? El Código Sustantivo del Trabajo es una colcha de retazos. Según como le amanezca el hígado al ministro de Hacienda o a algún miembro del equipo económico o a un ministro del Trabajo o a un determinado partido político o a los congresistas, se proponen reformas de flexibilización laboral que, como su nombre lo indica, en vez de proteger los derechos de la clase trabajadora, apuntan a generarle situaciones cada vez más difíciles a los trabajadores. No nos olvidemos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. En Colombia tenemos la tasa de desempleo, la segunda más alta de la región latinoamericana caribeña. Pero además de esto, el 56% de la economía es informal. La tasa de desempleo llegó nuevamente a 2 dígitos y quienes en un momento dado están o estamos laborando no siempre tenemos un trabajo decente. Consecuencialmente, si hay el pensamiento o la intención de una reforma laboral, que la lleven a la Comisión Permanente de Concertación. Si allí ese proyecto es para proteger los derechos de los trabajadores, bienvenida. Pero si es una reforma laboral para perjudicar aún más a la clase trabajadora, definitiva y categóricamente no. No estamos de acuerdo con una nueva reforma laboral, no estamos de acuerdo con una mayor flexibilidad laboral. En lo que estamos de acuerdo es que el trabajo decente y condiciones dignas de contratación de los trabajadores es lo que se tiene que abrir camino. Ahora se viene con una propuesta que es el trabajo por horas. Y eso tiene una cabeza de playa que es el expresidente Uribe. ¿Se justifica esa propuesta? El trabajo por horas existe en varios países, particularmente en países desarrollados. Cuando está garantizada la salud, la educación, la seguridad social en general, el trabajo por hora no reviste un mayor misterio. Pero en Colombia, ¿qué puede ocurrir? Que un trabajador de una determinada profesión o de una determinada actividad económica, sencillamente le dicen, bueno, lo vamos a contratar a usted porque lo necesitamos de 10 a 12 del día y de 3 a 4 de la tarde. Entonces uno diría, bueno, ¿eso qué significa? Que el trabajador tiene que estar disponible, pero eso no significa que se le vaya a garantizar ni la seguridad social, ni se le vayan a garantizar sus prestaciones sociales como están contempladas en la ley. De tal manera que yo creo que ese es un tema que hay que clarificarlo y llevarlo a la mesa de negociación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, porque de lo contrario simplemente es un salto más en el vacío que definitivamente no le conviene a la clase trabajadora. Otra propuesta adicional del mismo autor, una prima adicional. Mi abuelita decía, de eso tan bueno no dan tanto, hay que desconfiar. Bueno, todo lo que signifique mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, bienvenido. Pero es que el proyecto nace una prima para la gente con ingresos menores en el país, pero ahora se la quieren engargolar, en términos criollos, a las cajas de compensación familiar en condiciones que no tienen sentido ni tiene presentación. Las cajas de compensación familiar. Le llevamos hoy servicios a 27 millones de colombianos. Y es inaceptable pretender colgarle algo más a las cajas de compensación familiar, de tal manera que definitiva y categóricamente no. Si es con cargo a las empresas, bienvenido. Si es con cargo al presupuesto nacional, bienvenido, porque en definitiva para eso pagamos impuestos, para que la gente tenga un mejor nivel de vida. Pero si es con cargo a las cajas de compensación familiar, categóricamente no, y consideramos que esto es absurdo e inaceptable. A propósito de las cajas de compensación familiar, ¿por qué tratan de debilitarlas, casi que de acabar las cajas de compensación? ¿Qué hay detrás de todo eso? Es una torpeza porque, como lo hemos planteado, 25, 27 millones de colombianos recibimos los servicios de las cajas de compensación familiar en salud, en recreación, en todo lo que tiene que ver con programas de vivienda, con educación, etcétera. Todos los niveles que tienen que ver con seguridad social.
Entonces, ¿qué se esconde detrás de eso? La verdad yo no alcanzo a identificar porque se necesita ser muy torpe como para pretender debilitar las cajas de compensación familiar. Yo se lo he dicho de frente al presidente, al expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Cuando él estuvo como presidente de la República, protegió el sistema de compensación familiar. Y no puede ser que ahora, en las últimas de cambio, entonces resulten generándole una situación que puede liquidar las cajas de compensación familiar. La prima de costo de vida aplicada a las cajas de compensación, automáticamente de las 43 desaparecen 33 y las otras 10 no durarían más de un año, de tal manera que esto no tiene ninguna clase de presentación. A mí me tocó ser testigo de ese diálogo fluido que usted manejó en campaña con el hoy presidente Iván Duque y que sigue manejando ya como presidente. ¿El presidente Iván Duque le está cumpliendo a la clase trabajadora? Desafortunadamente, el presidente Iván Duque, como lo planteó en un discurso de 57 minutos en el pasado Congreso de la CGT hace un año, en el mes de septiembre, él hizo una serie de planteamientos en torno a cómo proteger a los trabajadores. Y consideramos nosotros que al cabo de ese año aún quedan muchísimas cosas por hacer. Yo no voy a descalificar a este gobierno, como no ha sido mi costumbre como dirigente sindical, descalificar a ningún otro gobierno. Pero lo que sí estoy haciendo es un llamado para que estos 3 años que le quedan los dedique realmente a una agenda para lo social en función de los intereses de la mayoría de la gente en nuestro país. Vamos a lo particular. ¿Cómo califica la gestión de la ministra de Trabajo, Alicia Arango? Bueno, yo creo que ella ha sido una mujer de diálogo, ha sido una mujer de concertación. Creo que ella hace esfuerzos por mantener una interlocución. Lo que pasa es que aquí hay políticas que son macro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que no dependen solamente de la cartera laboral, sino que dependen de todo lo que es el equipo ministerial. Hoy estamos en paro de conductores. ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que el tema de la informalización del trabajo en el sector del transporte nos lleva a este tipo de situaciones. Y si estamos hablando que entre el 56 y el 60% de la economía de nuestro país está en la informalidad, eso incluye al transporte, incluye al sector de la construcción, incluye a muchas actividades de carácter comercial. En fin, muchas actividades se desarrollan en la informalidad. Y si no hay la debida protección para esta gente que trabaja en esa informalidad y no hay políticas para tratar de formalizarlo, porque no es un problema de Bogotá, es un problema de todo el país, entonces en definitiva nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Hoy hemos constatado, por ejemplo en Bogotá en esta ocasión, que el transporte informal es mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Preguntas para el sí y el no. ¿Hay trabajo decente en Colombia? No, ¿Se está bajando la temperatura en cuanto a la tercerización? no. Lo dice usted, lo dice usted, a pesar de que usted insiste en el diálogo con el gobierno actual, pero esos son 2 temas muy importantes, tercerización, trabajo decente. ¿Y dónde está el balance del actual gobierno? Bueno, eso tenemos que sentarnos y evaluarlo detenidamente, porque no solamente es sobre esos 2 tópicos que necesariamente se mueve la situación. Hay muchos otros aspectos en lo que tiene que ver con protección a la niñez, en lo que tiene que ver con seguridad. Hay muchas cosas que hay que valorarlas como corresponde. ¿Ya está preparando usted su oferta para el salario mínimo? Estamos preparándonos para eso, ya hay un equipo interdisciplinario de la CGT trabajando en torno a lo que será la propuesta de la CGT para el monto del salario mínimo a partir del año 2020. ¿Me puede adelantar algo? No. Bueno, entre el sí y el no estábamos. Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, en la pregunta B. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Adolfo. A ustedes muy amables por su atención. Suscríbase al canal YouTube Adolfo Beck.